Hablar de edición genética, inicialmente vamos a hablar acerca del ADN. Entonces, ¿qué es el ADN? El ADN va a ser esa molécula, por decirlo así, que va a contener el material genético que va a ser heredado de una generación a la otra. Este va a estar constituido por unas unidades de almacenamiento de información conocidas como genes, que lo que van a permitir es determinar esas características con las que van a contar los individuos y además de eso determinar el funcionamiento de los mismos. Vamos a ver que van a existir tres tipos principales de edición genética o de técnicas en edición genética utilizadas en medicina que veremos a continuación. Entonces, las técnicas de edición genética que vamos a ver van a ser puntualmente tres. La primera van a ser nucleasas B2D5 conocidas como ZFN, la segunda van a ser nucleasas tipo activadores de transcripción conocidos como TALEN, y la última van a ser nucleasas de secuencias palindrómicas repetidas inversas conocidos como CRISPR, específicamente el Cas. Vamos a ver que esta edición genética se va a realizar a partir de un corte que se va a hacer en el ADN en ambas cadenas en secuencias bastante específicas y únicas pues en un genoma. Y posterior a esto lo que vamos a encontrar es un proceso de reparación que va a realizar pues el mismo organismo, ya sea por recombinación homóloga o no homóloga. Vamos a ver que está la recombinación homóloga cuando se intercambian de cierta manera entre dos moléculas similares o idénticas de ADN, y la no homóloga pues cuando este intercambio va a ser con segmentos de ADN no relacionados. Bueno, en cuanto a las técnicas de edición genética y como la base, por decirlo así, composición de cada una, vamos a ver que ZFN se va a componer de dos partes. La primera van a ser los dedos de zinc. Entonces, ¿qué van a hacer estos dedos de zinc? Van a ser unos dominios proteicos que van a tener la capacidad de reconocer un trinucleótido de una secuencia específica de ADN y que van a permitir, de cierta manera, manipular pues modularmente este segmento para dirigir su unión hacia una secuencia muy específica y muy puntual. Y la otra parte o porción de este tipo de edición genética va a ser las nucleasas de Folk. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que estas nucleasas van a ser una nucleasa de Flabobacterium, Okeanocoites, que lo que nos va a permitir, o que dicen que ha sido modificada, pues para generar un corte secuencia independiente de la secuencia. Vamos a ver que además de esto, esta fusión entre los dominios de 2 de zinc y la nucleasa de Folk nos va a permitir de cierta manera unir secuencias específicas que van a ser probabilísticamente únicas en el genoma. Vamos a ver que el funcionamiento que tienen TALES o TAILS van a ser sistemas que originalmente están caracterizados por santonomas, entonces ahí vamos a ver que estas proteínas TAIL van a ser secretadas cuando infectan una gran variedad de plantas y van a activar ciertos genes de patogénesis. Además de esto, se dice que pues, se pueden generar como secuencias personalizadas de tails para reconocer secuencias genómicas bastante únicas y que a esta secuencia se le puede pues como proceder a fusionar con la nucleasa Folk y se va a formar un dímero funcional de corte bastante interesante. Y vamos a tener también la CRISPR, que es la actualmente más usada en medicina por su eficiencia, por su facilidad y su economía, y vamos a ver que este se ha encontrado pues, en el 40% de las bacterias y 90% de las arqueas secuenciadas. Entonces, de cierta manera, podríamos llamarlo como un sistema inmune de las bacterias y las va a defender contra el ataque de los bacteriófagos. Y este se va a dividir en dos componentes. El primero va a ser un componente proteico, que va a ser un Cas9, y va a tener actividad de nucleasa. Y el segundo va a ser un ARN guía, que lo que va a brindar es una especificidad del sistema. Entonces, vamos a ver que estos sistemas pues, se pueden generar para emplear, para generar de cierta manera mutaciones puntuales, pueden hacer de elecciones o inserciones cortas, dependiendo de lo que el investigador desee. El CRISPR, pues es la técnica, como ya les había dicho, más fácil y lo que va a permitir de cierta manera es servir como unas tijeras moleculares que van a cortar las moléculas de ADN de una manera muy específica. Entonces, el primer paso que vamos a tener es que la ARN guía se va a asociar con la enzima Cas9, que va a ser la que específicamente va a hacer la función de corte, y posteriormente lo que va a suceder es que se van a activar dos mecanismos naturales de reparación del ADN cortado, pues ya sea dejando un espacio para que se inserte esta cadena o uniéndose. Primera instancia, su aplicación en la ciencia básica, la cual se utiliza para entender las funciones de los genes humanos
el desarrollo embrionario, la conexión entre genes y enfermedades, la progresión del cáncer y otras enfermedades que tienen un componente genético importante. Por otro lado, encontramos a los organismos modelos. Se aplica dado que en el aspecto fisiológico hay animales que tienen procesos similares al de los humanos. Por tanto, los resultados que se tienen con estos organismos, como por ejemplo los ratones, pueden dar pauta para entender los mecanismos genéticos en humanos. Hay muchas enfermedades como por ejemplo el cáncer, cambios en los genes o mutaciones, y como estos animales tienen características similares a las células humanas, sirven como estrategia para investigar dichos padecimientos. Por último, se aplica para tratamientos y prevención de enfermedades en los que la edición genética varía en el tratamiento porque va a depender del tipo de célula que lo modifica. Tenemos a las células somáticas, que son todas las células del cuerpo, y tenemos las células germinales que dan lugar a óvulos y espermatozoides. Las modificaciones al ADN de células somáticas solo afectarán al paciente, mientras que los cambios de ADN realizados en células germinales pueden ser transmitidos a futuras generaciones. La edición genética aplicada en células somáticas puede ser el erradicar el VIH o la enfermedad neurodegenerativa del Huntington. Y en la edición genética, pues en células germinales, por ejemplo, puede ser casos de infertilidad con base genética. En la vamos a encontrar que se edición genética en células germinales que dieron lugar a embriones con una modificación genética en el que se observaron problemas como ocurrencia de mutaciones y mosaicismo genético. Por tanto, investigaciones para mejorar la técnica y eliminar mutaciones. Recientemente se aplicó la edición genética en cigotos humanos como resultado de la fertilización del óvulo por un espermatozoide para prevenir una enfermedad hereditaria que aumente el tamaño de la célula del corazón, el cual no es necesariamente mortal si es un padecimiento grave. En el momento se logró corregir la mutación sin presentar mosaicismo genético ni mutaciones esperadas, mostrando su potencial para corregir mutaciones humanas. Según los expertos, consideran que la técnica aún no está lista para uso clínico y por otro lado también ha sido criticada por científicos que consideran que es necesario realizar más pruebas para confirmar la acción genética deseada y el efecto mosaico. Un estudio reciente utilizó embriones humanos e implementó el método Cas9 para investigar la función que tienen ciertos durante el desarrollo humano. La aplicación genética ha generado controversias y genera preocupaciones social, científico, ético o moral. Las modificaciones genéticas en células germinales son vulnerables. No existe suficiente seguridad en el éxito de la técnica. Es indispensable asegurar justicia y equidad para compartir la técnica, respecto al derecho del individuo a decidir si no, la dignidad humana del tratamiento y su diseño, pertinencia del uso de la técnica sobre otros tratamientos, afectación de la identidad de los individuos debido a cambios genéticos, controversia sobre el respeto y derecho a la vida de los embriones que serían usados y discriminación por empleadores o seguros médicos por participar en ensayos de investigación en medicina genómica. Todos estos anteriormente mencionados son las controversias y preocupaciones que ha generado la edición genética. Recomendaciones de expertos. Existen dos ejes básicos para hacer políticas públicas en temas de biotecnología. Primero, concentrarse en la regulación de los productos obtenidos de la aplicación de las tecnologías en cuestión de edición genética y no en regulaciones generales sobre la técnica. Dos, desarrollar regulaciones basadas en evidencia científica considerando los beneficios y potenciales riesgos que pueden ocasionar. Algunas acciones y consideraciones importantes para regular lo que es la edición genética son establecer definiciones básicas y homogenizadas internacionalmente, diferenciar edición genética con fines de investigación básica y su aplicación clínica.
Investigación básica y preclínica. En caso de que las células germinales o embriones sean editados genéticamente para realizar investigación básica o preclínica, los productos no deben ser utilizados para promover un embarazo. La investigación básica en células somáticas y germinales es esencial para el avance de la ciencia. Esta debe ser regulada y realizada con protocolos establecidos. Potenciales aplicaciones clínicas. Aquí tenemos 3, las cuales son reproducción asistida. En esta, los retos técnicos de la edición genética, así como las controversias que genera, indican que no es adecuada aplicar la técnica en células germinales que culminen en un embarazo. La aplicación de la edición genética en la clínica aún no es viable, pero puede ser usada para obtener conocimiento sobre enfermedades en las etapas tempranas del embrión. Este conocimiento podría repercutir en el mejoramiento de la tecnología de reproducción asistida. Terapias en células somáticas. Es necesario entender aquí que los riesgos derivados de las limitaciones de esta técnica y los beneficios que se podrían obtener de cada modificación genética propuesta para cada terapia clínica. Las modificaciones genéticas realizadas en células somáticas no son heredables, por lo que puede ser regulada de manera diferente a procedimientos que sí lo son. Aquí se requiere discusión pública antes de que el uso de estas técnicas se expanda. Terapia en células germinales. El uso de edición genética en células germinales no es aceptable en procedimientos clínicos hasta que las dificultades científicas éticas sobre seguridad y eficacia de las técnicas sean separadas y haya un consenso social. Se debe considerar las controversias éticas y morales, por lo que el debate público es necesario.